Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie Espiritualidad y Evolución Consciencial. Como siempre, recordar que esta serie la realizamos sobre la base de la lectura explicada y comentario del libro Proyecciones de la Conciencia, Diario de Experiencias fuera del cuerpo físico, del extraordinario profesor Waldo Vieira. En esta ocasión estamos comenzando capítulo, es el capítulo 29, página 98 del libro regular, y sin más preámbulo dice así: Viernes, 29 de septiembre de 1979. Me acosté en la cama a las 8:23 de la noche sobre el lado izquierdo. Temperatura ambiente de 25 grados centígrados. Tiempo variable. Humedad relativa del aire de 59%. Estado de cansancio intrafísico. El estado de cansancio intrafísico favorece la proyección. Pasamos al registro de la fase de proyección. Mi conciencia despertó antes de entrar en una ciudad sombría, acompañando a una conciex que iba a socorrer a alguien en servicio asistencial. Un asistente extrafísico, un amparador. Llevan, como ya sabemos, a Waldo, pues, digamos, en misiones de asistencia, pues como un entrenamiento. Iba apenas en calidad de observador, metamorfoseado de conciex, es decir, con la apariencia de una conciencia extrafísica, no de una conciencia intrafísica proyectada. La diferencia es, pues, principalmente que si tú eres una conciencia intrafísica proyectada, pues se te ve el cordón de plata uniendo tu psicosoma que has proyectado en la dimensión astral, uniéndolo a tu cuerpo físico. Entonces, cuando se te ve en la dimensión extrafísica, en el astral, proyectado, se sabe porque tienes el cordón de plata y se te ve, pero lo puedes camuflar, dado que tienes, con un cierto entrenamiento y una cierta lucidez consciencial, un cierto dominio sobre la manifestación corporal, psicosomática. No como aquí, que aquí sí tenemos ese dominio sobre nuestra manifestación corporal, pero como no nos damos cuenta, pues el retardo que se produciría siempre que decidiésemos cambiar nuestro aspecto corporal, primero, tendría muchas limitaciones de cambio. Segundo, habría un retardo lo suficientemente importante como para que, de no tener esta información, no conectaríamos nuestra intención de cambio de nuestro soma, de nuestro cuerpo físico, con el cambio efectivo. ¿De acuerdo? Primero, que es muy complejo realizarlo porque hace falta tener una evolución consciencial muy grande para poder modificar el aspecto de tu cuerpo físico. Segundo, porque habría un retardo y si no tienes esta información no te das cuenta de que lo estás haciendo conscientemente. En el caso de estar en la dimensión extrafísica, con suficiente lucidez, sí puedes modificar el aspecto de tu cuerpo psicosomático, del cuerpo que utilizas para desenvolverte por allí una vez que has muerto o cuando estás proyectado. Entonces, lo que está haciendo Waldo es que ha metamorfoseado, en el sentido de que ha ocultado su condición de concin proyectada y va como si fuese una conciex. Es decir, como si no estuviese proyectado, sino directamente ya en el estado dimensional astral, habiendo muerto aquí con el cuerpo físico, como si fuese así. Con el psicosoma denso, en virtud del bajo nivel energético del lugar. Bueno,
ya nos está diciendo que es una ciudad sombría, pues una ciudad sombría es una ciudad oscura en el sentido de que las energías del ambiente pues son bastante densas debido a que las mentalidades de las conciencias que están habitando aquel ambiente pues pues están bastante psicotizadas, polarizadas, en fin, poco evolucionadas. Y entonces tu psicosoma debe adaptarse al ambiente energético en el que te estás desenvolviendo y nota esa densidad. Con el psicosoma denso, en virtud del bajo nivel energético del lugar, tenía una vestimenta rara y no se veía indicación alguna de las formas del cordón energético, lo había ocultado, camuflado para no ser identificado como concin proyectada. Al recibir instrucciones, supe que no era la primera vez que hacía esto. Pues según le va diciendo la otra conciex, que es el asistente, que es el que le lleva de ruta en esas misiones de entrenamiento, según le va diciendo lo que van a hacer, lo que están haciendo allí, pues Waldo dice, bueno, esto ya lo hemos hecho alguna vez. Mi mente libre recordaba excursiones anteriores semejantes, incluso una, cuando vivía en Uberaba, hace casi 4 lustros. Caía la noche profunda en el ambiente denso y lúgubre, recordándome los escenarios pintados en algunos dibujos animados de terror. Todos recordamos cómo pintan los escenarios en los dibujos animados de terror. Donde se percibe que muchos artistas deben haberse inspirado en ciudades semejantes a esta para componer ambientes, personajes y enredos. Bueno, recordad, es que todos realizamos proyecciones de la conciencia, todos realizamos proyecciones del cuerpo emocional, del psicosoma, todas las noches. Otra cosa es que no las recordemos, que no sean voluntarias, ni conscientes, ni lúcidas, ni rememoradas al regreso. No obstante, que no sean conscientes no quiere decir que no las realicemos, no las hagamos, no las experimentemos y no quede eso en un registro de la mente, del cuerpo emocional. ¿De acuerdo? Con lo cual, cuando tú estás realizando una creatividad, una actividad artística, pues una actividad creativa de cualquier tipo, te puede venir la inspiración de lo que has visto proyectado en esos ambientes y venirte esa idea y reflejarla en tu creación artística aquí, en el ambiente intrafísico, físico-material. Donde se percibe que muchos artistas deben de haberse inspirado en ciudades semejantes a esta para componer ambientes, personajes y enredos. Observaba los preparativos de una manifestación pública, religiosa, adoradora, medieval, inquisitorial. Pues bueno, pues es una ciudad en la que las personas que están allí, pues por la razón que sea, o bien porque sean conciencias de aquella época que se han quedado por allí sin apenas evolucionar, o bien pues porque han decidido los que están allí adoptar ese modus vivendi, el de la Edad Media, pues esa es la temática que observaba Waldo en aquella gente que estaba realizando los preparativos. Observaba los preparativos de una manifestación pública religiosa, adoradora, medieval, inquisitorial, donde los enfermos de cuerpos densos, similares a los humanos, cuanto más involucionada, cuanto menor nivel mental tiene la conciex en el extrafísico, en el astral, pues más se asemeja a un cuerpo humano, dado que la densidad de su cuerpo emocional es bastante intensa y por lo tanto, bueno, pues son manifestaciones, por supuesto, no cercanas al nivel físico-material en ningún caso, porque nosotros, por muy densos que sean, seguimos sin verles, pero sí allí, en el astral, en el extrafísico, de las más densas de esa horquilla de frecuencia
energética vibratoria de la energía corporal, de las más densas. Bien. Donde los enfermos de cuerpos densos, estaba observando los preparativos de esa manifestación, donde los enfermos de cuerpos densos, similares a los humanos, mostraban las mayores aberraciones y desequilibrios, con total desajuste de los elementos del psicosoma. Bueno, gente, ya hemos visto algunos capítulos anteriores, absoluta y completamente psicotizada e involucionada. Amontonados en una promiscuidad inenarrable. Bueno, pues de hecho ahí se ve que Freud tenía cierta razón en que, bueno, pues en la inconsciencia nosotros tenemos una componente sexual bastante potente, porque según relata siempre Waldo, pues los psicóticos del astral están obsesionados con el sexo y con las orgías, y en fin, todas estas cuestiones, ¿no? Con total desajuste de los elementos del psicosoma, amontonados en una promiscuidad inenarrable. Para franquear una de las entradas, había que pasar bajo un inmenso portón abovedado, al estilo de las ciudades antiguas, pues una ciudad medieval, amurallada, con una puerta abovedada, por la que pues, pasas y se te controla. Ciudad amurallada, protegiendo de las invasiones exteriores, una ciudad medieval. Había un desfiladero por el que todos los míseros caminantes extrafísicos eran obligados a pasar en fila de a dos, vigilados por los guardianes del portón que sirve para hacer la selección. Quienes no consiguen volar, es decir, la mayoría de la población de aquella dimensión extrafísica, cuando las conciexes están muy poco evolucionadas, no solo se parecen corporalmente su psicosoma más al cuerpo físico, porque es más denso que en el caso de conciexes más evolucionadas. No solamente es eso, sino que en ese psicotismo muchas veces ellos creen que siguen en el mundo físico, entonces no vuelan, no se desplazan como se desplaza una mente lúcida en el extrafísico, sino que van imitando que caminan, van imitando que hablan, como si todavía hablasen con las ondas acústicas físico-materiales. Van, pues, de una forma muy similar a como si estuviesen vivos en un cuerpo físico-material. Quienes no consiguen volar, es decir, la mayoría de la población de aquella dimensión extrafísica, se ven obligados a desfilar por allí, por ese desfiladero, esa fila pasando por el portón abovedado para entrar en esa ciudad sombría que nos describe Waldo. Sobre los arcos vi atentamente las inscripciones, esculturas, altorrelieves y nichos de dudoso gusto que recordaban a una imitación del Arco del Triunfo de París. A ver, al igual que aquí nos dicen los textos espirituales revelados, canalizados, que somos nosotros los que, sin tener noticia consciente de ello, en tiempo real estamos configurando el escenario de nuestro entorno, los que participamos en ese entorno de forma colectiva e inconsciente. Pues aquí en el astral sucede exactamente lo mismo. Los que están allí, esas conciexes, experimentando toda esa cuestión de la ciudad sombría, ese entorno y lo que allí ocurre, están ellos generando ese decorado, esa ciudad extrafísica de materia morontial, de mota morontial, diría el libro Durantia. Es el físico morontial, es la dimensión colindante que el libro Durantia llama el físico morontial, para diferenciarla de la físico material, que es esta. Y entonces, en otro nivel de sus mentes, ellos están generando aquella ciudad. Y entonces, bueno, pues allí el psicotismo pues, es algo que se manifiesta mucho más evidentemente y sin retardo que aquí,
Y entonces, bueno, por eso dice Waldo, es que las inscripciones, esculturas, altorrelieves y los nichos de los arcos de la bóveda de ese portón que había que pasar por dentro de él para entrar en la ciudad amurallada eran de dudoso gusto, que recordaban a una imitación del Arco del Triunfo de París. Cada uno tenía que identificarse, revelando la condición y la corriente ideológica a la que estaba afiliado, entre las representadas en las insignias de las incrustaciones. Bueno, pues que, en fin, tal como lo describe Waldo, no hay mucho más que explicar. Es que así tenían configurada esa experiencia extrafísica, esas conciencias ahí en esa ciudad. Tenían que identificarse revelando la condición y la corriente ideológica a la que estaban afiliados. Unos pasaban y otros eran rechazados por enormes pretorianos, armados con lanzas, que controlaban esa verdadera manada de fieras humanoides. Lo describe Waldo de una forma que pudieses pensar que es exagerada o retórica. Pero Waldo acomete su labor de estudio de la dimensión colindante siempre con un espíritu científico y un rigor crítico, no exagera. Es decir, si nos está diciendo manada de fieras humanoides, bueno, ya hemos visto en otros capítulos que pues, cuando son conciencias muy psicotizadas, pues la primera manifestación, la primera manera en que te das cuenta de ello es que su cuerpo psicosomático está completamente deforme, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso dice fieras humanoides, la promiscuidad inenarrable, las deformidades, ¿no? Entonces, bueno, pues es una manada de fieras humanoides, tal como les describe. El espectáculo angustioso inspiraba compasión hacia unos e insoportable repulsa hacia otros. Después de rendir el homenaje acostumbrado a uno de los grandes, los pretorianos, cuyo escudo traía una efigie masculina con nariz aguileña y rostro alargado que recordaba de lejos al perfil de un noble inglés, me dieron permiso para bajar por el despeñadero hacia la explanada donde tendrían lugar las celebraciones de la noche. Bueno, pues como si hubiese un gran acontecimiento en esa ciudad sombría medieval habitada por esa manada de fieras humanoides, ¿no? Bueno, ese gran acontecimiento que dice que estaba preparando una manifestación público-religiosa adoradora medieval inquisitorial. Al cruzar aquella extensión, esa explanada, presencié las manifestaciones epileptiformes de los enfermos tumbados, que estaban llegando para ser curados por los dioses locales en sus procesos de hipnosis grupal. Daos cuenta que Waldo, para no llamar la atención en ese ambiente, tanto Waldo proyectado como la conciex asistente que le lleva de gira para que se vaya entrenando, también van andando, aunque pueden volar, van andando para no llamar la atención entre las conciencias que hay allí. A propósito, estos preparativos me recordaban, aunque de forma caricaturesca, las manifestaciones que presencié en julio de 1953 en Buenos Aires, en homenaje a la memoria de Evita Perón, cuando grandes grupos de enfermos fueron traídos en camillas para recibir la gracia de esa santa mujer. Pone en cursiva. En aquella ocasión había muchos enfermos de Parkinson en las jardineras de flores naturales. El retrato gigantesco de la patrona político-religiosa estaba colgado en la fachada de varios pisos de un edificio de la Avenida de Mayo. Bueno, le recordó que por la razón que fuese, él estaba en aquellas manifestaciones en homenaje a la memoria de Eva Perón en 1953 y bueno, pues habían llevado allí a unos enfermos pues a ver si recibían la gracia de la santa, ¿no?
vuelve a el relato de esa proyección. Atravesamos la zona de las conmemoraciones públicas, en donde había sillas, gradas y bancos largos, más de la mitad ya ocupados por los que llegaban. Buscábamos la casa rústica donde vive temporalmente la concierge en servicio clandestino de renuncia y abnegación. Bueno, pues en todos los ambientes extrafísicos, pues hay asistentes que, bueno, de alguna forma en la dimensión astral, pues son personas evolucionadas, lúcidas, comprometidas con la asistencia a los demás. Bueno, pues también nos los encontramos aquí. Aquí la evolución espiritual, pues finalmente suele desenlazar en un compromiso de servicio al prójimo, ¿no? En alguna labor en la que acabas, bueno, pues de alguna forma ayudando en tu entorno, en la forma que puedes, a la elevación de la consciencia y a la evolución espiritual. Bueno, pues allí la concierge asistente que le llevaba a Waldo, pues estaba buscando dónde estaba esa otra concierge que estaba allí en servicio clandestino de renuncia y abnegación. Estaba realizando allí un servicio en esa ciudad sombría que, en fin, poco, según dice Waldo que era esa ciudad, no debía ser. Poco no debía ser. Es extraño hablar de un servicio clandestino de renuncia y abnegación. Sin embargo, es la realidad de los hechos. Bueno, pues clandestino, ¿por qué? Porque no puede dejar esa concierge que está allí en misión de asistencia en esa ciudad, no puede permitir que se vea que es una concierge lúcida porque, bueno, pues tendría un abordaje inmediato, un asedio impresionante, pues para captar su energía. Ya hemos visto capítulos en los que se describe la cuestión del asedio por las conciencias psicóticas y tal, y entonces, bueno, pues tiene que disimular. Entonces es clandestino y es de renuncia y abnegación, porque, bueno, pues en fin, estar prestando servicio en esos lugares es como aquí estar prestando servicio asistencial en un frente de guerra, ¿no? Una cosa similar. Entonces, bueno, pues es de renuncia y abnegación. No existen ni peyorativos ni superlativos capaces de describir la atmósfera de esa ciudad de las sombras. La describe ahora sí Waldo como para que evoquemos lo que debía ser aquello. En ese escenario desolador y reseco no se veían árboles ornamentales, ni fuentes públicas, solo aguas pantanosas cubriéndolo todo. No había una luz agradable en ninguna parte. Parecía como si un manto neblinoso hubiera descendido sobre todos los lugares, comprimiendo la atmósfera contaminada con la humareda inevitable, en esa inmensa olla a presión de ambiente extrafísico sofocante. Las concierges psicóticas que están allí son las que determinan muy directamente, mucho más directamente, ya lo sabemos cómo es la dimensión colindante, mucho más directamente e inmediatamente que aquí, en la dimensión físico-material, cómo es su entorno. Y entonces, bueno, pues es como si tú llegas a un ambiente físico, pues, en fin, muy poco evolucionado y, bueno, pues quieras que no, ya estás notando energéticamente que no te sientes a gusto allí. Bueno, pues eso se multiplica exponencialmente en el ambiente extrafísico, porque en vez de estar desenvolviendo tu experiencia vital en un cuerpo físico denso, que al final es como una especie de escudo que te protege, pues estás con el cuerpo emocional, entonces lo sientes todo muchísimo más. Y si hay una atmósfera desagradable, oscura, densa, con esas energías que tienes interrelación con ellas, esos morfopensenes, pensamiento, forma, energía, emoción, entonces es una experiencia que notas mucho más que si estuvieses aquí entrando en un ambiente de oscuridad en el físico material, ¿no? De vez en cuando se veía un tropel de gente provocando un tumulto, poniendo esas criaturas de rostros transfigurados
a correr en todas las direcciones, al encontrarse con los vigilantes posesivos e implacables. En explosiones de escarnio, incontinencia y revuelta, esa gente deformada vociferaba expresiones horribles, que a veces parecían de broma o camaradería. Se podían escuchar palabrotas usadas hace muchas décadas, caídas ya en desuso en la vida terrestre de Brasil, en un portugués afectado de un ligero sabor arcaico. Bueno, pues en esa ciudad de las sombras, como la describe Waldo, se habían quedado pues 2 o 3 siglos antes. No lo explica Waldo. Quizás eran conciencias que se habían muerto 2 o 3 siglos antes y ahí continuaban pues viviendo esa etapa histórica en la que ellos vivieron físicamente. Quizás, pues sencillamente, es un entorno en el que los que se mueren actualmente y están psicotizados, pues se sienten atraídos y van para allá sencillamente y se unen a esa recreación proyectiva de ese escenario en ese ambiente medieval. Me dio la impresión de que la ciudadela extrafísica no estaba muy lejos de Río de Janeiro. La dimensión astral comparte el mismo espacio que la dimensión físico-material. El mismo, lo único que al ser dimensiones diferentes no se tocan. Y esa ciudadela puede estar pues, en cualquier campo, pues imaginaos, a 15 kilómetros de Río, en un campo, solo que no se ve si tú estás en un cuerpo físico. Y entonces ahí está la ciudadela y ahí está la interactuación en la otra dimensión, pero tú no lo estás viendo. Se hablaba un portugués fluido, con jergas antiguas y modismos desfasados. Entre esta población de la corteza porque en el extrafísico los entornos más involucionados, más densos, más psicotizados, están más cerca de la superficie terrestre. Por varias razones, porque esas conciencias, pues al no estar lúcidas, no pueden volar. Esa es una de las razones principales. Y, sin embargo, los entornos de más evolución, de más lucidez, de más consciencia, pues están en la paratroposfera, como llama Waldo Vieira, están elevados, no están en la superficie, comparten el mismo espacio que el físico material, pero como no están sujetos a la gravedad, pues están en cualquier punto elevado de, pues eso, de la atmósfera. Repetimos, se hablaba un portugués fluido, con jergas antiguas y modismos desfasados. Entre esta población de la corteza, que no conseguía expresarse con la telepatía natural de la conciex. Claro, al ser los habitantes de este entorno que describe Waldo como la ciudad de las sombras, de esta ciudadela, al ser conciencias psicotizadas, pues en vez de comunicarse telepáticamente, que es lo normal en el extrafísico, pues se siguen comunicando telepáticamente, pero ellos creen que se oyen hablando y entonces mueven la boca, gesticulan y te hablan, ¿de acuerdo? Entonces se entienden telepáticamente, pero ellos les da la sensación de que se siguen oyendo y por eso intentan emitir palabras. Daba la impresión de que solo se entendían articulando las palabras vocalmente, como si todavía fuesen humanos. El reducto donde vive la conciex asistente, la del servicio clandestino de renuncia y abnegación al que iban buscando, junto a otras en condiciones patológicas, estaba allí oculto viviendo como ellos. Según el amparador que estaba a mi lado, es de los más limpios,
pues le iba contando el emperador, bueno, la casa de este asistente es de las más limpias, pero tiene que estar aquí oculta, disimulada entre las demás. Y dice Waldo, pero aún así estaba en un estado de indescriptible inmundicia camuflada, exhalando un olor nauseabundo que da asco a cualquier forastero normal. Con los sentidos internos en el extrafísico, tienes los sentidos físicos funcionando como en un paralelismo. La vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. No son sentidos físicos, son sentidos morontiales del cuerpo emocional, pero hay un paralelismo. Entonces, la sensación sensitiva es muy parecida. Por eso dice Waldo que olía fatal. Bueno, es un olor extrafísico. Momentos antes de llegar a la gran explanada donde debían presentarse todos, vino una custodia de 3 pretorianos inspeccionando el interior de la casucha a la que iban Waldo y su asistente a visitar al asistente clandestino de renuncia y abnegación. Inspeccionando el interior de la casucha, que estaba vacía, pues los residentes habían ido a la celebración pública. Los soldados intentaban mantener el silencio, algo imposible entre tanta algazara y gente que seguía llegando. A esas alturas aparecieron 3 pigmeos con espadas. Bueno, pues 3 de estos pretorianos, pero debían ser mucho más bajitos, tal como los describe Waldo. 3 pigmeos con espadas, que debían ser agentes secretos haciendo ronda. Se dirigieron hacia mí y tuve el presentimiento instantáneo de que había sido descubierto en mi condición de concín proyectada clandestina. Claro, Waldo y el otro, y el asistente, y la conciex asistente que le llevaba allí, pues iban camuflados, metamorfoseados, dice Waldo al principio. Entonces, cuando se le acercan los 3 pigmeos estos, que les describe así, con espadas, que debían ser agentes secretos haciendo ronda, pues Waldo le da una impresión muy fuerte como diciendo, me han pillado. Para salir de allí tuve que utilizar el recurso extremo acerca del que fui orientado antes de la excursión, concentrando el pensamiento y volitando, poniendo voluntad, con toda la energía posible lejos del ambiente. Eso fue lo que hice delante de los pigmeos, que se quedaron mirando hacia arriba. Waldo salió hacia arriba como diciendo, me voy de aquí porque me han pillado. Eso fue lo que hice delante de los pigmeos, que se quedaron mirando hacia arriba al verle irse, vibrando de indignación con las espadas en alto en ese aire grisáceo. No sé por qué sentía que las espadas me podrían hacer algún daño, dice Waldo. Bueno, en esas ocasiones se asustó. Daos cuenta de que cuando eres una conciencia proyectada, estás lúcido, pero no es la lucidez que tienes aquí. Entonces, bueno, pues esta cuestión le asustó a Waldo y reaccionó de esa forma, en vez de decir, bueno, pues no pasa nada, aquí me quedo y si me descubren, pues ya veremos qué hago. No, él salió porque no es la lucidez que tienes aquí, es como una especie de, aunque estás muy lúcido, pero es como un sueño onírico, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco impresionante y se ve que le asustó. Por eso se dice luego, no sé por qué sentía que las espadas me podrían hacer algún daño. ¿De qué modo? Lo mismo sucedió cuando vi las lanzas de los pretorianos. Bueno, pues pensó que le podrían hacer algún daño. No pueden hacerle ningún daño. Lo que pasa es que a los psicóticos sí que les impresionan, porque bueno, pues están psicotizados. Entonces, sencillamente es eso, ¿no? La salida por encima del lugar no fue fácil. El vuelo estaba dificilísimo debido a la densidad de esas energías que conformaban ese ambiente denso, involucionado, oscuro. El amparador, la concierge que le llevó allí,
Se quedó allí para terminar de cumplir con el resto de la tarea. Bueno, pues el amparador, lógicamente, está entrenando a Waldo y el amparador, pues ya, en fin, está allí. Es una conciex extrafísica y sabe lo que se hace y entonces, bueno, pues se me ha asustado Waldo y se me ha ido, pero él siguió allí. El recorrido de vuelta fue más rápido que el de ida. En instantes era atraído hacia el Soma, que me pareció como una tabla de salvación providencial ante la emergencia crítica, peor que una pesadilla, por estar enteramente consciente. Waldo sale de allí, ¡shup! Inmediatamente su cuerpo emocional regresa al físico, recoincide, Waldo despierta y dice, menos mal, porque estaba completamente angustiado. Entonces, sí, efectivamente, en el extrafísico, una conciencia intrafísica proyectando su cuerpo emocional está lúcido, puede rememorarlo, está consciente, pero no es tu ambiente. Entonces, en fin, estas cuestiones no son fáciles de controlar emocionalmente. Por eso están entrenando a Waldo, para que, pues por la razón que fuese, él, con esas facultades que tiene de proyección absolutamente inusuales y excepcionales, de proyección voluntaria, consciente, lúcida y rememorada, y habiendo realizado, como él dice en algún otro capítulo, dados esos talentos extrasensoriales, habiendo realizado un compromiso en favor de la cosmoética, de la asistencia y del servicio, pues le están entrenando, Entonces, bueno, pues aquí se ve que le falta entrenamiento. Por supuesto, Waldo lleva en eso toda su vida, en el momento en el que lo hace, en 1979, seguirá, por supuesto, hasta 2013, momento en que fallece, con esta labor, pero bueno, pues imaginaos que para estas misiones que él realiza es conveniente tener entrenamiento, sobre todo pues cuando te llevan a estos ambientes, ¿no? Si nosotros en algún momento nos despertamos angustiados, no recordamos por qué, en fin, como con las energías muy densas, pues seguramente por la razón que fuese, bien porque hemos hecho turismo astral o porque nos han llevado a que nos vayamos acostumbrando, que eso también ocurre, pues hemos estado visitando ambientes también sombríos de este tipo. Entonces, bueno, pues es difícil controlar el impacto emocional que te produce, aun siendo un proyector experimentado como lo es Waldo. Pasamos al registro de la fase post-proyección. Me desperté inmediatamente y al ver la hora 9:54 de la noche, recordemos que bueno, pues empieza a registrar a las 8:23 de la noche, 9:54, un buen ratito sí que estuvo allí. Los recuerdos aparecieron en bloque, pero tranquilos. Tal vez ningún proyector consiga bloquear en la memoria los recuerdos de una experiencia de estas. Inenarrable, dices, una experiencia absolutamente, claro, a la primera que ve que se dirigen al se va porque el impacto emocional es muy potente, ¿no? La confirmación energética de un amparador, allí cuando te despiertas, pues tienes que recobrar la lucidez intrafísica. Entonces, bueno, pues el asistente es como que te da un toque para que recuerdes que te tienes que levantar y hacer el registro de esa proyección, dado que es lo que estás haciendo, ¿no? Todas las noches, pues proyectarte para poder investigar y realizar la misión que te has adjudicado a ti mismo con respecto a todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, la confirmación energética de un amparador para que hiciera el registro de la proyección me dio la impresión de esparcir energías vivificantes por todos lados. Sí, porque es que se despierta tan angustiado en fin, que el ambiente de la alcoba, de la habitación donde hace estas proyecciones, pues estaba densificado en ese momento. Entonces, la confirmación energética del amparador parece que llena de energías vivificantes de nuevo su alcoba intrafísica, enjuagando el ambiente de corpúsculos energéticos, de fuerzas viscosas y deleterias traídas de la excursión. Se trajo unas energías pues tremendamente bajas y estaban pues por ahí por el ambiente.
que todavía permanecían en el ambiente. Algunas palabras sobre el vuelo. Utilizando el cuerpo objetivo, el cuerpo psicosomático, el cuerpo emocional, recordemos, en estas experiencias físico-materiales tenemos un cuerpo físico que además sabemos por otras revelaciones, por otras canalizaciones, por otros textos de espiritualidad entregados posteriores a 1960, sabemos que el cuerpo físico surge del cuerpo emocional que es previo en estas experiencias. ¿De acuerdo? Es normal porque es un nivel de sueño más extremo, más profundo, más polarizado el nivel físico-material que el nivel físico-morontial. Y entonces, primero tienes un cuerpo morontial y de ahí generas a partir de él una copia de un cuerpo físico-material. ¿De acuerdo? Eso lo sabemos. En ese momento de escribir esto, Waldo no lo sabía. Utilizando el cuerpo objetivo, claro, luego lo que iba a decir, es que se me va. Cuando estás aquí con tu cuerpo físico-material, tienes superpuesto el cuerpo emocional, primero, entre medias, un cuerpo energético, que es el de las energías físicas. El cuerpo físico, debido a que las partículas están emitiendo energía, las partículas atómicas y subatómicas emiten energía, pues tienes un cuerpo energético, que es físico-material. Entonces tienes el cuerpo físico-material sólido, el cuerpo físico-material energético, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Cuando se hace una proyección, el cuerpo energético actúa como de lanzador, de palanca de despegue del cuerpo emocional y del mental. De forma que tú, para realizar una proyección consciente, pues realizas unos ejercicios de animación del cuerpo energético, de forma que luego la intención de hacer el lanzamiento de la proyección del cuerpo emocional y del cuerpo mental, que salen juntos, si es que salen juntos, puede salir solo el cuerpo mental, se realiza a partir de esa activación del cuerpo energético, que es como que lo expulsa el cuerpo emocional, lo lanza, y luego el cuerpo energético se convierte en el cordón de plata de unión entre el cuerpo físico y el cuerpo emocional. Utilizando el cuerpo objetivo, el cuerpo emocional, con un mínimo gasto de energía y tiempo, sin estrés mecánico, sin estrés físico-mecánico, es decir, el cuerpo emocional se desplaza en el ambiente extrafísico con la intención de forma inmediata. Ya nos ha revelado Waldo cómo pues estoy en París, pues de repente estoy aquí otra vez. Es decir, son desplazamientos de un cuerpo emocional que está compuesto no por energías físico-materiales, sino por energías físico-morontiales, que desde aquí conocemos como energías sutiles. Es decir, el mundo cuántico, ¿de acuerdo? Con un mínimo gasto de energía y tiempo, sin estrés mecánico, quiere decir que se desplaza sin gasto de energía, sin rozamiento con el aire, o sea, inmediatamente, sin estrés mecánico. El encéfalo del psicosoma, el paracerebro, la paracabeza, es decir, la cabeza y el cerebro del cuerpo emocional. El cuerpo emocional es una copia del cuerpo físico, porque el cuerpo físico viene del cuerpo emocional en el proceso de creación por niveles. El encéfalo del psicosoma tiene circuitos impresos, bueno, pues como el cuerpo físico tiene pues la masa neuronal, pues el cuerpo emocional, dice Waldo, para poder expresarlo y que lo entendamos, tiene circuitos impresos de memoria cinética, memoria de traslación o de movimientos, y el respectivo banco de memoria, que organizan, dictan y programan el vuelo. Aquí, allí, en París, otra vez a Brasil, a mi alcoba, inmediato. Que programan el vuelo, no solo la preparación del despegue,
sino también los más sofisticados tipos de vuelo libre, altos, extensos y rápidos. Es decir, tú ahí aplicas la intención y, bueno, pues explica Waldo el paracerebro del cuerpo emocional, el paraencéfalo. Pues, digamos que controla perfectamente ese programa de vuelo que realizas. Los rudimentos de estos circuitos equivalen en el cerebro a las complejas estrías del neocórtex estriado. Bueno, pues para que nos hagamos más o menos pues una idea de lo que nos está diciendo, nos lo compara ese paracerebro con nuestro cerebro físico. Las conciencias lúcidas disfrazan muchas veces su propia condición de conciencias lúcidas para no constreñir a los presentes o para desempeñar algún trabajo. Es lo que comentábamos. A veces estos asistentes que van en misión de ayuda, sea la que sea, normalmente para hacer terapia a los psicóticos, pues cuando llegan a un ambiente sombrío, llegan disimulados, pues para que no les aborden en un asedio de vampirización energética, ¿no? Llegan disimulados. Las conciencias lúcidas disfrazan muchas veces su propia condición de conciencia lúcida para no constreñir a los presentes psicotizados o para desempeñar algún trabajo, lo cual se constata en aspectos como la luz radiante del psicosoma. Conscientemente eres una conciencia lúcida, tu psicosoma o cuerpo emocional luce porque tiene una frecuencia vibratoria más elevada, entonces emite una radiación o luminosidad perceptible por los sentidos internos o para la paravista, los sentidos de la paravista, los asemejables a la vista física utilizables en el astral. Bueno, pues los cuerpos emiten una cierta luminosidad. Ya contamos como, bueno, pues tú en el astral ves un cuerpo astral, emocional, como un negativo de foto. Ves los contornos lúcidos y ves pues la lucidez que emite ese cuerpo emocional a la vez. Entonces ellos la difuminan, la atenúan para disimular cuando van a un ambiente sombrío, atenúan esa luz radiante del psicosoma. También disimulan el acto de volar, pues hacen como que no pueden volar y van andando, pues como los que están en esos entornos. Y la apariencia personal, pues la deforman un poco para no parecer tan lúcidos y tan conscientes, ¿no? Es común que el visitante extrafísico apague la luz que irradia el psicosoma en los disturbios, en los distritos sombríos, para estar en las mismas condiciones aparentes que los habitantes locales. El hecho de evitar el vuelo en lugares donde hay conciexes que tienen problemas para realizar vuelos extrafísicos es otra actitud propia de las conciencias conocedoras de las realidades de la multidimensionalidad. La presentación opaca, atenuada de luminosidad y la apariencia discreta en aquellos ambientes extrafísicos de naturaleza inferior, más densa, más involucionada, permiten mayor libertad y anonimato a la conciex en distritos apropiados. Los proyectores pueden utilizar los tres recursos relacionados con anterioridad: atenuar la luz radiante, no volar y una apariencia corporal, pues, en fin, no estilizada, por decirlo de alguna forma, además del camuflaje de los elementos que constituyen el cordón energético. Es que si se te ve el cordón energético ya se sabe que eres una conciencia intrafísica proyectada y entonces, bueno, pues en un ambiente, en un entorno involucionado, pues ya sabéis, basta con ser diferente para que ya seas diana, seas una diana. Entonces, bueno, pues mejor pasar desapercibido, tomando una apariencia semejante a la de las conciexes cuando las circunstancias extrafísicas así lo exijan.
Nadie viene a la dimensión intrafísica solo por placer, y lo mismo ocurre en las proyecciones. A ver. Nadie viene a la dimensión intrafísica solo por placer. Hay visitantes a la dimensión intrafísica. Y toman la apariencia ante nosotros de cuerpos físicos. Logran tomar esa apariencia. ¿Son cuerpos emocionales? Es decir, si hicieses así, lo traspasarías. Pero al ser conciencias evolucionadas, pues pueden adoptar la apariencia física que nosotros al mirar, digamos, eso es una persona física. Se mantienen alejados para que no digamos anda, pero si le he ido a dar la mano y no se la he podido dar, ¿no? Bueno. Nadie viene a la dimensión intrafísica solo por placer, siempre se viene con alguna misión. Aquí, desde la físico-morontial a la físico-material, siempre se viene con alguna misión. Esto no es la encarnación. Si se encarna, bueno, pues se encarna y se tiene un cuerpo físico-material. Véase, pues, por ejemplo, esas extraordinarias asistencias, según relata el libro Durantia de Maquiventa Melquisedec, de los hijos de Dios del universo local en misión de ayuda, o del mismo Jesús de Nazaret. Eso es otra cosa. No, estos son visitas extrafísicas al intrafísico de conciencias lúcidas, pues con alguna misión de ayuda también, ¿vale? No se hace solo por placer. Y lo mismo ocurre en las proyecciones. Es decir, lo que está implicando Waldo aquí es que si tú te proyectas y consigues que sea voluntario, consciente, lúcido y rememorado, lo consigues porque eres una conciencia evolucionada, que te estás proyectando con algún propósito elevado. Si no, no lo sueles conseguir. Sí lo puedes conseguir. Bueno, de hecho, Waldo pues, nos hace referencia a que hay proyectores no demasiado éticos. Sí, sí se puede conseguir. Pero digamos que si no tienes la facultad desarrollada, desarrollarla implica siempre un propósito evolucionado, conforme a lo que Waldo llama la cosmoética. O sea, voy a hacer esto para pues, una misión, en fin, solidaria, de ayuda, de asistencia, no lúdica, en fin, no de turismo, no para ir a espiar a, a las personas a sus dormitorios como duermen, y, en fin, y más cosas que se pueden hacer. No consigues el proceso de evolución para una proyección consciencial si lo haces con esos propósitos. El mundo extrafísico que percibe el proyector muestra extremos impresionantes entre la belleza fantástica y la horripilante fealdad, puntos atrayentes y aspectos repulsivos. Pues igual que aquí, solo que incrementado, porque con un cuerpo emocional estás percibiendo las energías directamente, no tienes la armadura que supone estar en un cuerpo físico. Entonces, eres mucho más sensible a las emociones del ambiente, ¿de acuerdo? Puntos atrayentes y aspectos repulsivos, sentimientos de esperanza e instantes de tensión. Conclusión, hay mucha gente que como conciencia intrafísica, vive en mejores condiciones de lo que estaría o estará como conciex. ¿Por qué? Porque aquí tienes una armadura que te protege de las energías bajas. Es el cuerpo físico. Es un muro que sí que te llegan, pero no te avalanchan sobre ti esas energías. Cuando tú estás en el cuerpo emocional, te avalanchan. No tienes esta muralla protectora. Y entonces muchas personas que aquí tienen una conciencia muy baja, pues bueno, tienen su cuerpo físico y bueno, ya está, se desenvuelven y tal. Pero cuando van para allá, pasan a sentir, porque bueno, pues van a los ambientes correspondientes a su nivel de consciencia al morirse.
Y entonces pasan a sentir muchísimo más la baja energía de esos ambientes. Por eso dice Waldo, hay mucha gente que como conciencia intrafísica vive en mejores condiciones de lo que estaría o estará como conciex. Por eso tiene mucho sentido evolucionar, prepararse, empezar a conocer todo esto, perder el miedo, informarse, intentar practicar, empezar a desarrollar la percepción extrasensorial, familiarizarte. Tiene mucho sentido. Es la siguiente dimensión al que vamos. Entonces, bueno, pues como aquí cuando se nace, pues, en fin, es un poco traumático, pues allí lo mismo, cuando te vas para allá, pues es un poco traumático. Entonces, si te entrenas, pues será algo menos, ¿no? ¿Quiénes y cuántos de nosotros lo vamos a pasar peor allí? Se pregunta Waldo. ¿Cuánta razón tenían los maestros Dante y Swedenborg? La exteriorización del psicosoma representa el ejercicio preparatorio de la primera muerte del soma. Es conveniente practicar la exteriorización del cuerpo emocional, proyectándolo y empezando a interactuar en la dimensión astral para familiarizarse con ella, para saber cómo funciona, para tener la experiencia de decir, bueno, en fin, ya he estado allí, pues el día que muera, pues ya lo conozco, ya he estado allí. La exteriorización del psicosoma, la proyección, representa el ejercicio preparatorio de la primera muerte del soma y la práctica anticipada de la vivencia de la multidimensionalidad para la conciencia. ¿Para cuál? Para la mentecita material que se va para allá. Pues bien, aquí acaba este capítulo 29, manifestación pública extrafísica. En la siguiente sesión veremos el 30, configuración de fantasma. Interesantísimo también. Sin más, aquí lo dejamos. Prospector.